jolín, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy metido yo? Venga, fuera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ya me veis aquí otra vez con vosotros para presentaros un nuevo vídeo de estreno como estoy haciendo últimamente. Vamos a hablar sobre los candidatos a ese mediocentro que tanto necesita el Barcelona. Y digo mediocentro, no digo pivote. Pivote es un centrocampista, desde luego, pero posicionalmente lo que necesita el Barcelona es un mediocentro, que es lo que engloba también la posición de pivote. Y para empezar, vamos a hacer una especie de definición de lo que sería un mediocentro y luego entramos ya en la temática del vídeo. Pero oye, es importante que sigas conmigo para poderte enterar todo lo que te voy a contar sobre los candidatos que tiene el FC Barcelona y cuál es la situación actual de ellos con referencia al club. Y también es muy importante que sepas lo que realmente es un mediocentro. Pero para todo esto deberás seguir conmigo y te enterarás. Y date prisa si tienes que hacer algo, porque esto comienza ya. Primero diremos que posicionalmente un mediocentro es aquel jugador que efectúa su trabajo o su función en el centro del campo, siempre por delante de la defensa, pero por detrás de los puntas. Ya da igual cuál sea su posición en el centro del campo. También hay varios tipos de mediocentros. Están los centrocampistas medias puntas, medio centro de enganche, volante ofensivo o volante interior. Y realmente lo que necesita el Barcelona son volantes interiores, que a veces se les llama pivotes dependiendo de su ubicación, o a veces se le denomina realmente con la palabra que estoy intentando definir, como medio centro defensivo. Pero ya nos trasladamos al objeto del vídeo, al objeto del contenido del vídeo, y vamos a hablar sobre los candidatos que el FC Barcelona tiene para ocupar esa posición de mediocentro, y que en algunos casos podría ser pivote, pero realmente lo que el Barcelona va a utilizar son medios centros según el esquema que se supone Hansi Flick pues va a proponer al FC Barcelona. Vamos a decir que una de las cosas que va a determinar quién será o quiénes pueden ser estos medios centros se va a definir, sí, esencialmente por la necesidad del club, pero hay una condición sine qua non que se debe dar, y es que exista fair play. Dependiendo cuál sea el fair play del FC Barcelona, podría elegir un candidato u otro. Indudablemente este es el fair play que tanto estamos esperando para llegar a lo que se llama 1-1. Pero esta norma 1-1 no es que sea tan determinante. No obstante, en pocos días se va a anunciar cuál es el límite de los jugadores, el límite de los distintos equipos de primera división. Esto quiere decir el dinero con que en principio van a contar en este inicio de mercado los distintos equipos para poder fichar. Ficharán dependiendo de la norma o de la regla en la que estén metidos. Actualmente el Barcelona está en un proceso de intentar alcanzar la norma 1-1, que parece ser que según los papeles ya la tendría alcanzada, pero falta presentar las firmas y hay un objetivo primordial: lograr cerrar la temporada con un superávit económico. Todo esto es primordial. Pero el Barcelona lo que sí tiene claro ya no es tanto quién es el hombre o quiénes serán los hombres
para desempeñar este posicionamiento, pero sí tiene claro una cosa, y es las posiciones a cubrir. Y en principio está previsto cubrir dos posiciones: extremo izquierdo y mediocentro. Incluso es posible que dentro del mediocentro, o de los centrocampistas en este caso, pueda haber una nueva incorporación también. Pueden ser 2 o 3 jugadores. Si vienen más jugadores es que hay posibilidades de mercado, o has llegado a la norma 1-1 y tienes posibilidades de fichar. Tiene más o menos claro quién puede ser el extremo, el objetivo número 1. Aunque sí es cierto que han salido otros candidatos, pero esto del extremo lo dejaremos para otro debate, otro vídeo. Lo que sí vamos a decir es que el nombre que tendría elegido el FC Barcelona para esta posición es Nico Williams, que por cierto, y no os llame a sorpresa, podría estar más cerca de lo que parece. Ahora, en el otro caso que nos llama, en el caso del medio centro, hay dudas. Hay más candidatos, pero hay dudas. Y aquí vamos a exponer los candidatos que en principio, fuera sorpresa, serían 3, y las posibilidades que tendrían de llegar al FC Barcelona, o cómo está en este momento el estado entre el Barcelona y el jugador para alcanzar el objetivo de su contratación. Y de esto va el vídeo. Y pasamos directamente a mencionar cuáles son los 3 candidatos, porque son 3 los candidatos. El primero del que voy a hablar, y es primero pero es orden aleatorio, no indica que esté por delante de los demás, es el primero del que vamos a hablar. Sería el jugador de la selección belga, Amadou Onana. Era uno de los posibles candidatos y sigue siendo uno de los posibles candidatos. Según la fuente que sigas, sería el candidato número 1 o sería uno de los candidatos mejor posicionados. Los expertos están diciendo que es el candidato número 1. Para mí no. Para mí no es el candidato número 1. Hay otro candidato por delante del que luego hablaremos, pero sí es un jugador entre los mejores posicionados. Pero últimamente ha perdido presencia dentro de la querencia que puede tener el FC Barcelona para ocupar este puesto con Amadou Onana. Y ha perdido esta presencia por causa del mal europeo que está haciendo. Era un jugador que previsiblemente se esperaba que iba a hacer otro tipo de juego. No iba a hacer un juego tan físico, sino también iba a hacer un juego de creación. Pero parece ser, yo no sé si son directrices de su selección, ha sido más físico que creador, y la verdad es que ha dejado mucho que desear. Se le han visto lagunas, se le han visto falta de acople con su selección, y desde luego el rendimiento no ha sido el esperado para los directivos y el cuerpo técnico del FC Barcelona. Hay que decir que inclusive ha sido uno de los señalados en la derrota de su selección frente a Francia, a pesar de que Francia ganó en un autogol. Pero es que se le ha visto más bajo de lo que se esperaba de él. Como he dicho, el jugador ha estado más enfocado en destruir que en construir. Y desde luego, una cosa que parece que es muy importante y se considera también mucho en el FC Barcelona, aparte de todos los demás conceptos que estoy diciendo y que se puedan decir, es que tiene que tener salida de balón. Y aquí se le ha visto bastante espeso. Dentro de la directiva del FC Barcelona, la verdad es que tiene también gente que valora al jugador, pero también tiene detractores
tanto como digo de la junta directiva como del cuerpo técnico. Su principal valedor en el club es Deco. A Deco es un jugador que a Onana le encanta. Pero vuelvo a decir, no es la única opción y los únicos deseos los de Deco. Hay otros jugadores que también producen este consenso, que también gustan. Lo que sí busca el Fútbol Club Barcelona es un jugador de garantías para esta demarcación. Y según el europeo o la Copa de Europa que ha hecho Bélgica y Onana, no parece que las tengan todas consigo y no parece en principio ahora que sea ese jugador que al principio causaba consenso, y parece ser que es un jugador que no da las garantías que necesita el Fútbol Club Barcelona para poder desempeñar esta función en el centro del campo azulgrana. Pero vamos con el segundo candidato, que vuelvo a decir, no por orden de importancia, es el orden que he establecido yo. Pero este candidato para mí sí es el número uno y es uno de los que más consenso se da en el Fútbol Club Barcelona en los distintos estamentos del club. Es un jugador que ya mantuvo ciertos contactos iniciales Xavi Hernández con él, y desde luego es también querido por Hansi Flick. Es curioso el consenso que causa este jugador, muy conocido de Hansi Flick. De hecho, lo tuvo en la selección alemana. Un jugador que no sabemos si es lateral o si es centrocampista. Y efectivamente estamos hablando de Joshua Kimmich, jugador del Bayern Múnich. Digo lo de que no sabemos si es centrocampista o lateral porque hasta la presencia de Josep Guardiola dentro del organigrama del Bayern Múnich como director técnico o como entrenador, si lo quieres llamar así, no jugaba de centrocampista, no jugaba de mediocentro, jugaba de lateral. Y fue Guardiola el que le vio aptitudes para poder desempeñar esta función. A raíz de aquí en el Bayern ha usado el jugador esta función, la ha usado en la selección alemana inclusive, y una de sus principales parejas de baile en el centro del campo pues fue Goretzka. Ha habido más jugadores. Posiblemente en la época actual de Tuchel algo defenestrado otra vez a la demarcación de lateral derecho, puesto en el que no se encuentra contento. No se encuentra contento. Sí lo hace en la selección, también, pero en el Bayern parece que no. El jugador finaliza contrato en la temporada 2024-2025. Por lo tanto, si hay que venderlo ya, ahora. ¿Por qué? Porque a partir de enero de 2025 el jugador es agente libre y puede negociar con el club que quiera y se podría marchar totalmente gratis del Bayern Múnich. Y esto lo sabe el Bayern. Y el Bayern lo ha puesto en el mercado. Se rumorea que la cifra inicial pueden ser 50 millones. El jugador va a salir más barato que esto. Va a rondar entre los 35-40 millones como precio mayor. No puede forzar la máquina mucho el Bayern Múnich en el precio porque entonces no lo vende. Indudablemente el jugador se le iría gratis. Pero el problema no es este. No es lo que cuesta el jugador, ni lo difícil que será la negociación con el Bayern Múnich. El problema para el Fútbol Club Barcelona, el encaje de bolillos, es el alto salario que tendría el jugador. Ese es el principal problema. Es el principal problema.
Ya veremos a ver en qué termina todo esto, pero el sueldo en este momento por parte del FC Barcelona, lo que le podría pagar al jugador, no entra en consonancia lo que el jugador quiere. Vamos a decir indudablemente que hay dos vías, porque vamos a cerrar la vía francesa. No va a ir, no va a ir al PSG. El jugador solo tiene dos caminos: o Manchester City o Fútbol Club Barcelona. Tanto monta, monta tanto, y el que sea capaz de convencer al jugador se lo quedará. Flick es el gran valedor del Barcelona para el jugador. Posiblemente la junta directiva valore al jugador, pero vuelvo a decir, aparte de lo que pueda costar, que este no es el problema de Joshua Kimmich es su alto salario. Desde luego, para Kimmich venir al FC Barcelona sería prácticamente su retiro glorioso y por lo tanto quiere cobrar un sueldo alto. Las cifras de las que estamos hablando son cerca de 20 millones brutos. Es una cifra totalmente inalcanzable para el FC Barcelona, que tendrá que ideárselas y buscar un medio de poder convencer al jugador, más que por dinero, por proyecto y por otra serie de monumentos que podría recibir el jugador fuera de lo que es su salario. Los tiros tienen que ser por ahí y posiblemente pues se le pudiera poner inclusive el sueldo al alza, un sistema que a mucha gente no nos gusta, porque luego llega una temporada en la que el sueldo pues se convierte en algo bastante dificultoso de pagar. Físicamente el jugador tiene la presencia. Es cierto que como lateral en Alemania algunas veces ha quedado al descubierto, pero su posición es la de pivote. Realmente el descubrimiento de Guardiola funcionó y es su posición. No es tan buen lateral derecho como pivote. Como digo, tiene presencia física, pero esta presencia física también la tiene Onana. La ventaja que tiene Kimmich sobre Onana es precisamente su precio de salida para negociar. He dicho entre 30 y 40 millones. Onana valdría 60 millones, que es ahora totalmente inalcanzable. Y son 60 millones, pero para empezar a negociar por el jugador. Luego habría que mirar sueldos, complementos, habría que mirar otro tipo de cosas. Se convertiría prácticamente en un fichaje inalcanzable. Pero vuelvo a insistir, el problema que tenemos con Kimmich no es lo que vale. Es el alto salario, lo que puede pedir. Y esa es la espada de Damocles que tendría el FC Barcelona sobre la cabeza. ¿Cómo poder alcanzar las pretensiones salariales del jugador sin resentir la economía del club? Y por último existe una tercera opción. Es una opción low cost, que no quiere decir low cost que sea por la baja calidad del jugador. Incluso aventaja en algunas circunstancias tanto a Kimmich como a Onana. Simplemente es low cost por el precio a pagar por el jugador. Y estamos hablando de Mikel Merino. Como he dicho, es una opción de bajo costo, que eso es lo que significa low cost. Merino es un jugador muy interesante, porque ha sido el jugador que más duelos ha ganado la temporada pasada en la Real Sociedad, que es su club de procedencia. Pero esto no quiere decir que sea un jugador formado en la cantera vasca, es un jugador viajero. Conoce Europa, ha estado en equipos importantes de Europa, pero ha recabado en la Real Sociedad. Lo único que pasa es que es un jugador pues que no tiene o por el que no se han negociado unas pretensiones económicas altas. Es un jugador propenso a poder salir de la Real Sociedad. De hecho, termina contrato y no va a renovar. No va a renovar por la Real Sociedad. Y la Real sabe que lo tiene que poner a la venta. Como he dicho, es un jugador con experiencia, ganador de duelos,
interesante físicamente y un perfil muy idóneo para la posición que va a desempeñar en el Fútbol Club Barcelona. También nos ha indicado que finalizaba contrato y efectivamente su contrato finaliza en la temporada 24-25. En junio de 2025 finaliza contrato, por lo que en enero será agente libre. Sin embargo, la Real sí negociaría por el jugador y podría tener un precio de salida de 20 millones, aunque hay que decirlo, se está filtrando de que la Real podría tener una propuesta oficial. No hay propuesta oficial. Lo único que tiene la Real son tanteos. Vamos a recordar que el mercado se ha abierto el 1 de junio. Por lo tanto, ofertas oficiales se pueden empezar a hacer a partir del 1 de junio. Que sí, que estamos de acuerdo, que esta norma, esta ley se la saltan los equipos como quieren. Y siempre y cuando haya permiso por parte del club de origen del jugador, se puede negociar. ¿Estamos de acuerdo? Pero en principio la Real Sociedad fue tanteada. Donde sí puede haber un acuerdo, y me temo que lo hay por lo que me llega a mí, es con su representante y con el jugador. Un jugador que está concentrado con la selección española en el europeo de Alemania. Y un jugador que sí le podría interesar venir al Fútbol Club Barcelona. Pero ojo, no es el único candidato, pero yo creo que es el mejor posicionado. El que pueda haber un acuerdo con su representante y con el jugador no quiere decir que el jugador esté fichado. No está fichado. Hasta que no se haga oficial y se apruebe la posible oferta del Fútbol Club Barcelona, no está fichado. De hecho, no se conocen, ni las condiciones que se le habrían ofrecido al jugador, que supuestamente deberían ser interesantes para que dejase la Real Sociedad, un equipo donde se encuentra muy cómodo. No se conoce. Y tampoco se conoce este tanteo que se haya podido hacer con la Real Sociedad. Pero sí se sabe el precio, y el precio rondaría cerca de los 20 millones de euros. Por eso os he dicho que es un fichaje low cost, que no quiere decir que sea un fichaje por la calidad del jugador. Insisto, es un fichaje de bajo precio y de ahí es lo interesante, porque es rendimiento inmediato a bajo precio. Jugador conocedor de la liga, es que lo tiene todo para poder jugar en el Fútbol Club Barcelona. Uno de ellos, pues vendrá. Si no hay sorpresas, claro, estamos en el Barcelona. Sigo diciendo, Kimmich es el candidato número 1, pero no le va a la zaga Mikel Merino. Yo realmente pienso inclusive que Mikel Merino tiene muchas opciones de venir al Fútbol Club Barcelona. Dudo más de la posibilidad de Joshua Kimmich y pienso que el elegido tiene muchos visos de ser Mikel Merino. Inclusive Flick estaría de acuerdo siempre y cuando desde luego no se pudiera ejercer la compra de Joshua Kimmich, que también tiene muchos números de estar en el Fútbol Club Barcelona, pero es más complicado de encajar tanto en sueldo como en pretensiones. Y Mikel Merino no creo que tuviera un sueldo bastante alto, podría ser alrededor de los 3 millones y medio netos. Yo esto es una cosa que es a tener en cuenta y que me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención todo esto. Bueno, pues esto es todo. Espero que lo que te he contado te haya aclarado un poco la situación. Todos tienen en principio posibilidades. Para mí en este momento el que menos posibilidades tiene es Onana.
que el candidato número 1 seguramente será Joshua Kimmich, pero no hay que olvidarse de Mikel Merino, porque Mikel Merino sí tiene muchísimas posibilidades de ser el futuro mediocentro que necesita el Fútbol Club Barcelona. Pero me interesa saber tu opinión. Y te pido por favor que me la dejes más abajo en la caja de comentarios y ya de paso, si no lo has hecho antes, que aproveches para dejar tu like y para suscribirte al canal si no estás suscrito. Y nada más, solo recordarte que España jugará su eliminatoria de cuartos frente a Alemania el próximo viernes a las 6 de la tarde. Que te quiero ver apoyando a España, vaya. Y nos vamos. Visca Barça. Visca Barça. Y a Barcelona se le respeta. Portaros bien, que os estoy viendo. Venga.